Buenas tardes, maestra, compañeros. Mi nombre es Itzel Oñate y yo voy a exponer el tema de odontología forense. Bueno, y como introducción, debemos tener en cuenta que el término odontología procede del griego odonto, que significa diente, y logía, que es el estudio. A este término también se le denomina como estomatología y es un término que voy a estar utilizando frecuentemente durante la exposición. Ya como tal, la definición de odontología forense, pues va a ser la unión entre la odontología y el derecho en lo que respecta al cumplimiento de las leyes, la aplicación de sus conocimientos odontológicos al servicio de la justicia, al recoger indicios y evidencias en el lugar de los hechos, para aplicar métodos que nos ayuden a identificar a la víctima o ya sea a los autores del hecho. Este pues va a intervenir en muchos casos, ya que es fundamental cuando no es posible utilizar otro método como puede ser la dactiloscopía, la antropología o la medicina, debido a que los dientes, debido a la estructura de de, pues del mismo diente, por la dureza de sus tejidos, van a resistir altas temperaturas, grandes impactos y a los elementos del medio ambiente, ya sean físicos o químicos. Pues debemos tener en cuenta que a diferencia del ADN, la odontología mantiene ventajas pues de que es más económico y rápido en caso de que sea necesario para identificar una víctima o ya sea en alguna investigación criminalística. En situaciones extremas, como ya les había mencionado, debido a, pues, a la dureza de sus tejidos, los dientes pueden llegar a ser el único material para identificar la víctima en explosiones, incendios y accidentes aéreos. Como podemos ver en la imagen, pues los dientes fue la única estructura que se puede recuperar de la víctima, debido a que pues todo su cuerpo está quemado. Y pues es muy importante tener esto en cuenta que pues los dientes, como ya les mencioné, por su estructura pueden llegar a soportar temperaturas muy altas. Pues estos van a constituir la principal evidencia con la que cuenta el odontólogo forense para lograr una identificación plena, y pues esto se va a lograr por medio de la carta dental y la extracción de piezas dentales grandes como los molares. Ya al momento que el odontólogo forense realice esto, pues él los analiza y ya pasa pasa los datos de la víctima. Pues se debe tener en cuenta que el perito, debe suministrar el material al odontólogo forense, pero en caso de ser necesario, él podría hacer anotaciones importantes como el número de piezas dentales y su ubicación exacta. O sea, el perito al momento de la escena puede realizar anotaciones acerca de la víctima, de lo que él alcanza a observar, la cantidad de dientes. Más adelante les voy a hablar más a fondo de lo que se debe de tener en cuenta porque todo es muy específico, se deben de tener en cuenta muchas cuestiones. Bueno, y ya en sí la aplicación de la odontología forense, pues nos va a ayudar en la individualización por medio de las características odontológicas, por medio de la determinación de sexo, edad y grupo racial, que ahorita les voy a mencionar, el establecimiento de la ocupación, situación socioeconómica y lugar de origen del que viene la persona, la víctima, y también nos puede ayudar a identificar a un agresor en el caso de que haya huellas de mordedura en la víctima. eh, se puede, Esto nos puede guiar a identificar al agresor que le causó esto a la víctima. Y por último, la responsabilidad profesional y demandas por lesiones del aparato estomatognático. Muy bien, y para la determinación de sexo tenemos el cuerpo de Barr, que este es una parte de la cromatina sexual correspondiente a uno de los cromosomas X femeninos, y por eso solo o sea, no se va a presentar en el sexo masculino. Esto solo se va a presentar en las mujeres, y esto se busca en frotis teñidos de mucosa bucal o de pulpa dental. Y pues con esto nos puede guiar hacia la determinación sexual del o de la paciente.
El tamaño de alineación de los órganos dentarios. Pues se sabe que la morfología y tamaño de los órganos dentarios son distintos en mujeres y en el sexo masculino y femenino, como por ejemplo los dos incisivos centrales superiores son más voluminosos en el sexo masculino y pues otras cuestiones que nos pueden guiar a saber el sexo de nuestro paciente. El paladar, el paladar del sexo masculino es ancho y poco profundo y el del sexo femenino es estrecho y profundo. La morfología mandibular, pues la mandíbula del hombre es más grande y pues la de la mujer va a ser más pequeña. Y de la medición mandibular, pues para esto necesitamos la altura de la rama, la anchura mínima de la rama, la anchura bigoniaca y la longitud total para llegar a determinar pues el tamaño de la mandíbula. Muy bien, y pasando a la determinación del grupo racial, tenemos el tubérculo de Carabelli, que es una prominencia está en el quinto lóbulo o quinta cúspide, que se puede llegar a encontrar en la región central del lóbulo mesiopalatino, cerca de los tercios oclusal y medio de los primeros molares superiores. En la imagen aquí que se observa en la derecha podemos ver las 8 variaciones que se pueden tener y en cada una pues nos va a guiar, o sea, depende de la variación que tenga la víctima, nos puede llegar a guiar hacia el grupo racial que pertenece la víctima. La morfología de la máxila es también otra cuestión que nos puede guiar. Esto es la distancia que existe entre el punto que va de la cara mesiopalatina del tercer molar derecho al punto de la cara mesiopalatina del tercer molar izquierdo. Y por último, el índice gnático es el punto medio que se encuentra en el borde anterior o ventral del foramen magnum. Ya teniendo el índice, pues nos puede guiar para determinar también. También nos puede ayudar a determinar la probable ocupación de la víctima, ya que, o sea, depende del trabajo que tengan pues las personas, son las características que se pueden observar en la dentadura del paciente, de la víctima, perdón. Como por ejemplo, aquí en esta tablita nos dice los galvanizadores y fabricantes de explosivos. Podemos observar que sus piezas dentales estén sin brillo, amarillentas y fácilmente fracturables. En los tintoreros se puede observar estomatitis, hemorragias de encías, labios azulosos y así dependiendo de la ocupación que tengan las personas, pues nos puede llegar o sea, depende de las características que se observen, nos puede guiar a, a tener como una idea de la, del, a la que se dedica la víctima. También podemos se puede observar, o sea, de manera subjetiva, no debemos no nos va a guiar siempre, pero nos puede guiar a la posición socioeconómica de la víctima. Esto depende pues de la salud, del estado de salud que se observa en la cavidad oral, así como el tipo y la calidad de los diferentes tratamientos que presentan la misma. Pero como ya les mencioné, esto no nos puede guiar al estado socioeconómico, o sea, puede ser alguien que, o sea, sí tenga la manera de pagar tratamientos, pero decida no acudir al dentista por cuestiones de que le da miedo o otras cuestiones personales. Y por otro lado, alguien que no se le facilita tanto, pero ahorra dinero o le da prioridad a su dentadura, es por eso que no es tan fiable, pero nos puede dar una idea de viendo estas características. También pues podemos determinar el probable lugar de origen, ya que en determinados países hay zonas que se caracterizan natonáticamente a sus pobladores por sus costumbres, hábitos, modas y necesidades. Como por ejemplo en la imagen de la izquierda podemos observar
que el paciente tiene fluorosis dental, que depende de, o sea, de las características que tenga de la composición del agua que tengan o sea, las localidades de donde yo soy de La Piedad, Michoacán. Esto se presenta mucho, ya que el agua contiene algo que hace que los dientes se lleguen a observar de esta manera. O sea, sí hay mucha fluorosis dental. Y pues en la imagen de la derecha se observan las coronas totales de oro que antes se utilizaban mucho y pues todavía se siguen utilizando, depende pues también tiene que ver mucho o sea, el acceso que tengan los pacientes a los centros de salud, cuestiones económicas y pues también de cultura. También pues se puede determinar la edad, y para esto debemos de conocer las etapas de la erupción de los dientes en el ser humano, pues obviamente porque esto nos va a ayudar a estimar la edad dental. Em, para, para realizar el análisis de la cronología dental y la estimación de edad, se va a utilizar la radiología oral, que también nos va a servir para observar la morfología, patología, alteraciones y tratamientos dentales que tenga la víctima, que nos van a pues presentar características de individualidad en cada caso. Y pues en esta tablita tenemos la cronología de erupción y exfoliación de la dentición infantil, o sea, quiere decir al momento en que salen los dientes y el momento en que se caen. O sea, como por ejemplo en el incisivo central, los dientitos les van a salir de los 6 a 8 meses, pero se los van a ir cayendo de los 6 a 7 años. Y así sucesivamente, pues debemos de tener en cuenta esto. Obviamente si vemos pues los conocidos dientes de leche, pues vamos a saber que se está hablando de un niño no mayor a 7 años. Y esta es la cronología de erupción de la dentición del adulto, o sea, de cuando salen, ya que se caen los dientes de leche, como por ejemplo los incisivos centrales van a salir de los 6 a los 8 años, incisivos laterales 7 a 9, caninos 9 a 12 y así sucesivamente. Pero es muy importante tener conocimiento de esto, ya que sí nos va a llegar a guiar para la identificación de la edad. Otra cuestión que debemos de tener en cuenta para la determinación de la edad es el desgaste dental. Obviamente un adolescente no va a tener el mismo desgaste dental que una persona de la tercera edad. Y pues dependiendo del desgaste que se observe, pues nos va a poder guiar aproximadamente pues a la edad de la víctima. O sea, como por ejemplo, si no se observa ningún desgaste, pues vamos a estimar que la edad es de 25 a 30 años, o en caso de que el desgaste esté presente y haya fisuras de caras oclusales, vestibulares y linguales o palatinas, esto nos puede guiar a que es una víctima de 60 años o más. Otra cuestión que debemos de tener en cuenta es el odontograma, que es algo que deben de realizar los odontólogos forenses, ya que el número de dientes puede estar aumentado o disminuido. En caso de que estén aumentados los dientes, estos se conocen como dientes supernumerarios, pero también puede haber ausencia de partes dentales y pues esto se puede deber a tratamientos odontológicos. O sea, no siempre va a ser por alguna patología u otra cuestión, pero debemos de tener en cuenta esto. El perito además debe conocer además la manera adecuada de llamar a cada una de las superficies dentales y en caso de que haya modificaciones por tratamientos odontológicos, como puede ser caries tratadas con porcelanas o alguna otra cuestión, pues estos van a ser utilizados como parámetros identificatorios. O sea, él debe encargarse de observar todo esto y tener en cuenta que o sea, hay una manera de llamar a cada parte dental. Es por eso que se van a guiar del odontograma para tener en cuenta todo esto. Para describir estos elementos, se va a bautizar a cada una de las caras dentales con un nombre para describir los lugares donde se encuentran dichas reconstrucciones o calzas. O sea, es dependiendo.
como por ejemplo, o sea, es dependiendo, o sea, si es depende del lugar donde se encuentre pues no sé, la reconstrucción de caries o de alguna otra cuestión, algún otro tratamiento, cada parte del diente deben de identificarla y poner en dónde se encuentra pues la reconstrucción o calzas o cualquier otra cuestión. Como por ejemplo, en la cara oclusal, en caso de que se encuentre en la cara oclusal o incisal, se debe poner tritura o corta. En la cara distal, pues esta es la cara posterior del diente, cara musical, en la cara anterior del diente, y así sucesivamente. O sea, depende si, como aquí si se observa que la reconstrucción se encuentra en la cara lingual o palatina, o sea, porque está en la cara que mira hacia la lengua o paladar, pues el perito debe identificar dónde se encuentra la lesión. Y pues aquí se encuentra pues ya desglosado lo que es el odontograma, o sea, depende, o sea, las piezas dentales. Y pues como ya les mencioné, pues depende de la zona en donde se encuentre la, pues la reconstrucción o ya sea lesión o lo que sea, pues los peritos deben de poner, identificar y hacer las anotaciones de todo esto, porque pues todo esto nos puede ayudar. Eh, Otra cuestión que debemos de tener es en caso de que el paciente pues haya sido violentado o alguna cuestión, que tenga alguna mordedura, eh, pues esta mordedura nos puede llegar a ayudar a identificar a la víctima. Pues de vista médico-legal, se considera la mordedura como el daño producido al morder sobre la superficie corporal de una víctima en agresiones mutuas, violencia, ya sea por violencia de género o en homicidio en grado de tentativa. Ya que observemos el tipo de lesiones en la víctima, debemos de identificar si es una herida por mordedura y si es humana. O sea, muchas cuestiones puede ser por algún animal o alguna otra cuestión. La lesión no necesariamente es una mordedura, es por eso que es muy importante pues identificarlas. Y en caso de que sí sea una mordedura, el odontólogo puede ser capaz de identificar quién ha causado la mordedura. Y esto es mediante, o sea, se realiza un yeso de impresión de la dentición del sospechoso que tengamos, obviamente con el previo consentimiento se realiza la impresión y ya teniendo esto se va a superponer con la dentición del sospechoso para la comparación. Como en esta imagen podemos ver a Ted Bundy que él a sus víctimas sí, les causó mordeduras y pues por mediante de esto, de las impresiones y por su misma dentadura, al compararlas y pues compararla con la lesión, pudieron identificar que sí, que en efecto él era era culpable de los homicidios que ocasionó. Y es por esto que debemos de tener, pues, en cuenta que esta rama es algo muy importante pues, de la medicina forense, porque, pues, como ya les mencioné, en caso de que no haya otro tejido, otro resto del cuerpo que nos pueda ayudar a identificar a la persona, los dientes sí nos pueden ayudar, ya que, pues, como ya observamos en caso de explosiones o algún otro accidente, puede ser el único resto que nos quede para poder identificar al paciente. O en caso de que haya sido alguna otra causa, identificar a la víctima, perdón, pues a la persona que causó el daño a la persona. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que no haya quedado ninguna duda.